Bienvenidos, amigos. En 1944, las tropas estadounidenses dedujeron, al enfrentarse a blindados que empleaban faldones sólidos y faldones de mallas, que estos estaban destinados para la protección contra el bazooka. Así fue reportado y el documento utilizado durante muchos años. Esta deducción errónea, su difusión y el tratarse de un blindaje espaciado ha hecho que muchos lo vean desde las capacidades de los blindajes y armamentos antitanque actuales, muy distantes de las aptitudes existentes en la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, es habitual encontrar información errónea, tanto en vídeos como en foros, sobre los faldones de mallas, información que repetiré a lo largo de este vídeo. Como parte de la información que expondré a continuación contradice a otros vídeos y foros, en el libro indicado, podéis contrastar mi exposición. El blindaje lateral del Panzer IV evolucionó de los 15 a los 30 milímetros. Para que nos hagamos una idea de la vulnerabilidad de esta cantidad de acero, la ametralladora estadounidense Browning M2.50 de 12,7 milímetros, utilizada por la infantería norteamericana y que también equipaba a los Sherman, entre otros, a muy corta distancia, podía llegar a perforar en torno a 1 pulgada de acero, unos 25 milímetros. Obviamente, estas ametralladoras no se empleaban para este propósito, incluso porque una cosa es perforar el blindaje y otra neutralizar el vehículo. Aunque una arma con un calibre ligeramente mayor, los fusiles antitanque soviéticos Simonov de 14,5 milímetros eran una amenaza mucho más real. Al inicio de 1942, la Unión Soviética disponía de 8.000 de estos fusiles, un número escaso. 6 meses después, la cantidad de estos fusiles antitanque ya superaban las 65.000 unidades. Y el 1 de enero de 1943 superaban las 118.000 unidades. Una amenaza muy seria si comparamos el número de estas armas de pequeño tamaño contra el bajo número, en comparación, de Panzers III y IV disponibles en Alemania. Estos fusiles, a corta distancia, podían perforar hasta 40 milímetros de blindaje, por encima del blindaje lateral de estos blindados. Con munición de tungsteno era eficaz a 300 metros de distancia contra los Panzer. Desde verano de 1942, en los accesos de Stalingrado, cada batallón antitanque soviético disponía de 108 de estos fusiles, un arma barata que podía poner fuera de combate a los dispendiosos tanques y sus tripulaciones. En febrero de 1943, los miembros de la Comisión del Ejército propusieron que se agregaran Schutzpanzers, escudos adicionales, a los tanques alemanes. Daimler-Benz desarrolló un paquete simple de faldones de protección de 5 milímetros y de 10 milímetros. Había dos opciones de Schützen: placas de acero blando o de malla. Los dos tipos de protección se analizaron y ambas demostraron ser efectivas contra los rifles antitanque soviéticos capturados, incluso a un alcance mínimo de 100 metros. De los dos tipos, el ejército seleccionó las placas simples de acero porque la industria ya estaba adecuada para su producción y anclaje. En muchos lugares, podemos ver que los faldones de malla fueron producidos en las últimas etapas del conflicto, ante la falta de recursos o para ahorrar el preciado acero. Esto es incorrecto. Ambos faldones fueron ideados y probados simultáneamente. La preferencia por el faldón sólido se debió a que su producción era más simple que la de los faldones de malla, los cuales necesitaban de una mayor mano de obra y de un tiempo de producción más elevado, permitiendo así, con las placas de acero, liberar más rápidamente el precioso tiempo de las industrias bélicas. En marzo de 1943, se ordenó que todos los Panzers III y IV que salieran de fábrica fueran equipados con estos faldones de acero, y todos aquellos que estaban en el frente debían de ser provistos en la medida de lo posible. Asimismo, y también en esa fecha, fue ordenada la protección adicional a los vehículos Stuck, basados en los mismos chasis que los Panzer. La función de estos faldones fue pensada únicamente para detener los proyectiles de los rifles antitanque, y solo fue útil para estas municiones. El faldón reducía la velocidad de la bala a medida que pasaba a través del acero. El impacto a menudo hacía que la bala se tornase inestable o su trayectoria alterada.
lo que degradaba la capacidad de penetración cuando la bala finalmente entraba en contacto con el blindaje principal del carro de combate. Un artillero de Stuka 3 describió sus experiencias en combate en el río Dnieper en octubre de 1943. Nuestro vehículo recibió no menos de 10 impactos de rifle antitanque en el faldón izquierdo. 7 de estos, golpeando en ángulo, se desviaron, dejando abolladuras apenas por debajo de la penetración. 3 eran penetraciones limpias, pero no resultó en un impacto suficiente para dañar al vehículo. No supimos de estos impactos hasta que examinamos el Stuka después de la acción. El problema era que estos rifles antitanque ofrecían un objetivo muy pequeño, no mucho más grande que un tirador común, y eran casi imposibles de detectar. Las tropas soviéticas eran especialistas en operaciones de infiltración y en ocultarse. El condecorado comandante Otto Karius explicó cómo un proyectil de estos rifles impactó contra el visor acristalado del carro Tiger en el que se encontraba. Incluso explica cómo una esquirla acabó rebotando dentro de la propia torreta. Otro tripulante de Tiger explicó que cuando se encontraba en un sector con varios fusileros antitanques soviéticos, la mayoría de los visores de los tanques eran disparados en cuestión de minutos. Tanto el comandante como el artillero intentaban en vano localizar y atacar a los fusileros con sus cañones y ametralladoras. Pero las unidades soviéticas siempre cambiaban sus posiciones y luego, simplemente, desaparecían. Estos equipos antitanque y sus fusiles, aunque ineficaces contra el blindaje de los carros alemanes más pesados, eran un constante dolor de cabeza para las tripulaciones alemanas. Vehículos como el Panther y el Jagd Panther, entre otros, fueron también provistos con placas sólidas, en este caso menores, para proteger las zonas con menor resistencia del blindaje. Como podemos deducir por su ausencia en la mayoría del vehículo, estos blindajes adicionales no estaban destinados a la protección contra bazocas ni cargas huecas, únicamente contra fusiles antitanque y solo en el lugar más vulnerable. En 1944, tanto los estadounidenses como los alemanes, prácticamente de manera paralela, empezaron a analizar si los faldones sólidos y los elaborados con mallas de alambre eran eficaces contra los bazocas y contra los Panzerfaust. En este último caso, los alemanes estaban preocupados con la gran cantidad de Panzerfaust que habían sido capturados por las tropas soviéticas. En 1944, la cuarta Panzer Army Waffenschule determinó, tras varias pruebas realizadas en vehículos Panzer, que ni los faldones sólidos de acero ni los elaborados con mallas de alambre ofrecían ningún tipo de protección contra las ojivas de los bazocas ni de los Panzerfaust. En algunas imágenes podemos ver vehículos soviéticos equipados con protecciones improvisadas de malla. Esta protección, realmente, solo servía para dar una falsa tranquilidad a sus ocupantes, pero ninguna protección real ni eficaz contra los Panzerfaust. En la imagen podemos ver una prueba realizada con el bazooka estadounidense contra una protección de malla. El resultado es una protección nula y una clara penetración del proyectil. Como dicho, estos faldones de alambre fueron elaborados en 1943 por el jefe del personal de la oficina del inspector general de las tropas Panzer. Por ello, estas protecciones también fueron conocidas como faldones Toma. La configuración de la malla se tejió a partir de un alambre de acero de 5 mm, espaciado en 15 mm. Estas protecciones tenían la ventaja de ser 600 kg más ligeras que las placas de acero, y evitaban algunos de los males de las placas sólidas, que tendían a dañarse entre sí por los movimientos del Panzer, a desprenderse, a engancharse y a acumular suciedad. Nuevamente, solo eran pensadas y eficaces contra rifles antitanque, y no fueron elaboradas por la escasez o por economía de acero. Las pocas fotografías de vehículos con estas mallas se debe a la demora que suponía su elaboración en las fábricas, y su implementación, a partir de 1944, a un intento, ya que ofrecían capacidades defensivas semejantes, de corregir las deficiencias de las placas sólidas. Estas mallas solo fueron equipadas en los laterales de algunos Panzer IV, y en todos los casos, para la protección de la torreta, fueron utilizados únicamente faldones sólidos. Aunque solo fue descubierto en la posguerra, los faldones de acero no solo eran ineficaces contra los proyectiles de los bazookas, sino que incluso aumentaban la eficiencia de estos.
Al parecer, el diseño inadecuado de aquellos proyectiles de los bazocas estadounidenses hacía que el tiempo entre el impacto y su posterior activación fuese demasiado amplio, perdiendo eficacia. En cambio, cuando impactaba con estos faldones espaciados, por causa del tiempo retardado del mal diseño, hacía que la proyección resultante obtuviese una mayor capacidad de penetración cuando alcanzaba el propio blindaje del carro. En definitiva, los faldones no solo no estaban pensados para este tipo de proyectiles, sino que además, por casualidad, aumentaban las capacidades de estos. Contra la mayoría de piezas de artillería antitanque o contra otros carros de combate, la protección ofrecida por estos faldones era escasa. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.